Nuevamente estamos reunidos hoy aquí, 18 de enero, ya el tercer dominguito del año 2026. Ya están subidas en las plataformas ahí las series de Ordena tu casa. Esperemos que la escuchen. La primera no se escucha tan bien, pero bueno, si usted se pone audífonos, si la va a escuchar clarita. De ahí en fuera se escuchan muy bien los audios. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Padre. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra que es viva, Señor. Bendecimos este pan que tú traes celestial a nuestras vidas, que sea alimento comestible a nuestro espíritu y que se digiera, Señor, en la mente y en el corazón de los hijos tuyos. Padre, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Espíritu Santo, muévete con libertad en esta hora, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 20 nuevamente. Cuando estamos series, hay ciertos versículos que enfatizamos y nuevamente estamos confirmando. Segunda de Reyes 21, nuevamente dice la palabra de Dios ahí. Dice lo siguiente: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena pues ahora tu casa porque morirás y no vivirás. No, ya dice que él vuelve su rostro y antes, dice ahí en el 4, y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice, ha dicho Jehová, Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Bien, hasta ahí. Ok. Ordena tu casa, nuevamente le dice el Señor al rey. Le añadió 15 años. Estamos en el 2026. En 15 años estaríamos ya en el 2031. Y pues ya en el 2031 dicen, hay unos sociólogos, estamos en situaciones de guerra. Hay quienes ya están profetizando una tercera guerra mundial. Y bueno, ya no es cualquier guerra, porque estamos hablando ya de guerras nucleares que pues afectarían a mucha humanidad, ¿verdad? Pero es necesario que esto acontezca para que nosotros hoy en día aprendamos a ordenar nuestra casa. Y vimos la semana pasada de un ejemplo bien tremendo. No sé si los que estuvieron aquí se acuerdan de la mesa, ¿verdad? En esa mesa, ¿qué es lo que vamos a poner? Y muchas veces se pone el vaso, que vimos que era la mujer, ¿verdad? Inestable, que se puede romper. Vimos que el hombre pone su plastilina, ¿verdad? Moldeable a su carácter. Vimos que hay quienes ponen todo lo que son redes sociales y eso no es parte de. Y hay quienes pusieron la palabra, que es el cimiento básico. Pero las consecuencias nuevamente se van a dar en las generaciones. Y le dice al rey: ordena tu casa porque morirás. Y ordenar tu casa ya no estaba hablando de él, porque él iban a pasar 15 años y se iba a morir, sino las generaciones que venían eran las que iban a vivir las consecuencias. Por eso es que nosotros vimos también el domingo pasado, si me puedes poner ahí Deuteronomio 30, y dice la palabra que pone el Señor esta palabra que se cumplió hasta el libro de Malaquías. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, toma pues la vida para que vivas tú y ¿quién? Y tu descendencia. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, vemos que Adán y Eva escogieron muerte y maldición. Y la consecuencia de esa muerte y maldición la vivieron en parte ellos, pero donde terminó hecho una carambola fue en sus hijos. Caín mata a Abel. Nos habla la palabra de Dios y vimos que después Dios nuevamente dice: pues yo tengo que hacer todo nuevo otra vez. Y le habla a Noé. Noé fabrica un arca, ¿verdad? Y en esa arca mete a sus hijos. Dios le dice a los hijos en general que tenían un trabajo ahí en Génesis, por favor, si usted me acompaña. Génesis
9, dice el 9:1, nuevamente lo que le dice a Adán y a Eva, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Esta ya era una ordenanza plural. Y en el 9:20 dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Él tenía 3 hijos. ¿Cuáles eran los nombres de los 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. Pero note algo importante, mire lo que dice el 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Quién vio la desnudez de Noé? ¿El hijo? No, el nieto. El nieto. Porque era hijo de ¿quién? Y Cam, padre de Canaán. Entonces, fíjese qué tremendo. Porque al no instruir bien a tu hijo, estás afectando a tu generación, a tu nieto. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, ¿verdad? Y dice el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí viene una maldición. Adán y Eva tuvieron 2 hijos que vivieron una consecuencia, muerte. Pero Noé, el que nuevamente iba a establecer una generación limpia, maldice a una de sus generaciones, a las generaciones de Cam. ¿Quiénes son estas generaciones de Cam? Mire, es que esto que le voy a compartir algo está muy tremendo. Porque estas generaciones, vamos a poner a 2 generaciones hoy en día, los espirituales y los carnales. Las generaciones que representan los de Cam y los espirituales que representan la generación de Cristo. Hoy usted va a ver que mucha gente que no es cristiana o que mucha gente que está tomando malas decisiones va a ser prosperada. Esta generación de Cam se fue, se alejó y construyó murallas, ¿sí? Mire, cuando hablamos de murallas, lo primero que hablamos es de Jericó. Jericó es descendente de los de Cam. Y aquí vienen varios, los jebuseos, los heteos, los amorreos, todos los que terminaban en eos, todos vienen de esta generación que fue maldecida. Ahora bien, aquí viene algo tremendo, porque dice la palabra que de esta generación de maldición la vamos a poner a un lado. Viene la generación de bendición. Y de esa generación de Noé, que Dios bendijo a Sem, que era hijo de Noé, nace Abraham. Y dice la palabra ahí en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe qué tierra le iba a mostrar Dios a Abraham? La tierra de los cananeos. Tú te preguntarás, ¿cómo es que Dios me va a decir que me establezca en un lugar donde hay maldad, donde hay maldición? Y dice la palabra, y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Ahora sí dice el Señor. Dice la palabra que entonces se metió Abraham con su esclava y de esta tuvo un varón llamado Isaac. Isaac fue un hombre que buscó hasta un punto una buena herencia. Pero Abraham sabía que la mujer que había tomado era una mujer esclava. Y aquí viene un tema bien interesante. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 16:1. Fíjense cómo Dios te promete tantas cosas. Y yo he escuchado ahorita algunos hermanos que me dicen, pastor, no he encontrado trabajo, pastor, no he encontrado alguna solución a mi problema. Y dice la palabra ahí en Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai, su esposa, mire, la mujer cómo le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Uno de los problemas
es que hablas en un presente que ese presente no existe. El presente que no existe es un presente que en algún momento tú ves incierto, un presente con problemas, un problema con pruebas, porque Dios ya te estableció un futuro, que vas a ser bendito tú y todas las naciones. Y dice la palabra que esta mujer le dijo, llégate a mi sierva, quizá ella te dará hijos de ella, y atendió a Abraham a su ruego de esta mujer Sarai. Y dice la palabra que entonces, pues hay una bronca entre la amante y la esposa. Y entonces Abraham entiende que él había tomado una decisión errónea. Él no quería que su hijo viviera una consecuencia. Escúcheme bien, consecuencias. Así que dice la palabra que llegó un momento en el cual Abraham iba a morirse. Y si usted me acompaña nuevamente a Génesis 24, se dio cuenta Abraham que la vida pasaba, los años pasan. Y Abraham ya era un hombre viejo, dice la palabra de Dios ahí. Mire ahí en el 24:1 como dice lo siguiente. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Diga conmigo, en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. ¿Por qué el más viejo? Porque son los que tienen más experiencia. Que era el que gobernaba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios, el Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujeres de las hijas de los ¿quiénes? De los cananeos. Yo sé que en mi generación, mi tatarabuelo maldijo a Canaán. No quiero que tomes a una mujer cananea, entre los cuales yo habito. ¿Dónde habitaba Abraham? Con los cananeos. Mire, hoy vemos a los jóvenes que ya entran a la escuela y me llama la atención porque hoy los jóvenes cristianos, los hijos de Dios, habitan con cananeos, habitan con reggaetoneros, habitan con todo tipo de rollos, de ondas. Y no podemos evitar eso, pero sí podemos evitar que ellos tomen malas decisiones. Dice, no quiero que tome mujer de los cananeos, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer ahí para mi hijo Isaac. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Llegar a la promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Ahora, ¿cuál era esa tierra? Esa tierra representaba Jericó. ¿Qué representa una tierra donde fluye leche y miel? Leche y miel, ¿qué significa la leche? Mire, si usted quiere anotarlo, la leche significa alimento y abundancia. Yo quiero que a mis hijos no les falte ni al alimento, y no solamente alimento, que ese alimento sea abundante. Yo le decía a uno de mis hijos, ustedes tuvieron cosas, o más bien tienen cosas que nosotros no tuvimos. Nosotros nos tomamos diario nuestra leche de la Conasupo, sé que es muy buena, pero mi mamá iba todos los días a las 5 de la mañana por sus bolsas, y antes la leche de la Conasupo no sabía cómo sabe ahora. Antes tenía un sabor horrible. Y tenías que tomártela con sus menjurjes, que mi mamá la enredaba de pasote con pasas. Decía que era para pensar mejor, pero otras personas decían que era para el estómago. Entonces me daba la leche de la Conasupo con el pasote y pasas. Sabía horrible. Mientras tanto, mis compañeros se comían sus huevitos revueltos con pan tostado, con jugo, con todo. Eso nosotros no teníamos, hermanos. Pero dice la palabra que Abraham quería la bendición donde fluía leche y miel, donde hubiera alimento, pero no solamente alimento, sino abundancia. Eso significa la leche. ¿Y qué significa la miel? La miel significa dulzura y satisfacción. Ahora, piense mucho en esto. ¿Usted quiere que su hijo tenga abundancia de alimentación y dulzura y satisfacción? Gloria a Dios. Esto es algo que Dios prometió y que, escúcheme bien, lo que Dios estaba prometiendo, había un problema. Ya estaba habitado. Hermanos, quiero que usted entienda hoy algo. Las bendiciones no están en un desierto para que usted las tome. Las bendiciones de las cuales Dios les prometió a su pueblo, ya están habitadas. ¿Y sabe por quién están habitadas? Por los cananeos. Hoy el cristiano no quiere pelear por las bendiciones. No, es que Dios ya no las dio. Sí, pero hay que trabajar en las bendiciones. Una de las cosas que más me llama la atención es escoger y cimentar bien la palabra de Dios
en nuestras vidas. ¿Qué es la palabra? Una semilla. Una semilla que germina y que da fruto al 100%. Pero hay semillas, esas semillas que son peligrosas. Y la semilla más peligrosa es la semilla de la desobediencia. Escúcheme bien, iglesia. Desobediencia. Una semilla tan pequeña puede convertirse en un bosque de grandes problemas. Por una pequeña semilla. Esa desobediencia puede acarrearte problemas no solamente para ti, sino para tus generaciones que vienen delante. Y algo que me llama la atención, si usted me acompaña allá en Génesis 24. Perdón, Génesis 25:1. Mire qué tremendo. Ese Abraham era un loquillo. Dice así, Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. O sea, ese Abraham no le gustaba estar solito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de que Abraham conociera a Sara, su mujer, él había tomado no una, había tomado varias mujeres. Y no bastándole de tomar varias mujeres, dice que ahora toma a la esclava Agar. Y no bastándole la esclava, aún ya viejo, con nuera y con su hijo Isaac, dice, no, pues es que yo todavía siento que todavía estoy potente, todavía estoy fuerte. Dice que toma otra esposa, cananea. ¿Qué representan los cananeos? Mire, los cananeos tenían dos dioses. La diosa Astarot, que era la diosa de la fertilidad. Y la diosa de la fertilidad en ese tiempo eran dioses Baal y Astarot, eran los dos dioses más principales de los cananitas. Para que Baal y Astarot te dieran lo que tú les pides, tenías que ofrecer un sacrificio. Escúcheme bien, iglesia. Cualquier dios, llámese la muerte, llámese tu virgencita o lo que tú quieras, que tú le ofrezcas algo a cambio son dioses paganos. ¿Qué tipo de bendición tenían los cananitas? Mire, las tierras de los cananitas eran tierras altas, abundantes. La Biblia dice que cuando Moisés manda a espiar a la tierra prometida, dice que les traen unas calabazotas, unas papayotas, unas frutas de este tamaño. Imagínense, los cananeos eran aparentemente bendecidos terrenalmente, pero espiritualmente tenían una austeridad muy grande. Entonces, quiere decir que los cananeos eran una cultura bien organizada, pero no tenían a Dios presente. Y ese es un peligro grande. Usted se puede alejar de Dios, se puede alejar de la iglesia, se puede alejar de los principios bíblicos. Y es más, hasta dice, ahora hasta me va mejor. Sí, pero eso no significa que la bendición esté ahí. A mí me llama la atención porque en ese lugar de Canaán había grandes frutos, grandes bendiciones. Y ahora ellos tenían que ir a conquistar una tierra que para que en algún momento fueran autoridad en ese lugar, tenían que eliminar a los que estaban adentro. Para la diosa Astarot era una diosa del amor. Digan conmigo, diosa del amor. Se viene el 14 de febrero. ¿Sabe dónde celebran la mayoría el 14 de febrero? En los hoteles. Y no precisamente con la esposa. Se van con la amante. La diosa de la fertilidad, usted tenía que hacer, escúcheme bien, orgías sexuales para que obligara a su Dios, fíjese, obligar a Dios a que le diera fertilidad en su tierra. Pasaban a los hijos, a los niños los pasaban por fuego, sacrificaban a los niños a Baal. Imagínese usted qué nivel de perversidad. Bueno, pues es que era un pueblo que había sido maldecido por Noé. Ahora, cuando usted dice, es que Dios está obligado que si usted le da, Él tiene que darle, entonces nosotros estamos bajando a nuestro Padre Celestial a un Dios como Astarot, como Baal. Entonces, nosotros no podemos negociar con Dios. Pero ¿por qué entonces Dios no me ha bendecido si Dios sabe que soy fiel a mi esposa, que vengo a la iglesia, que sabe que ofrendo? ¿Por qué Dios no me ha bendecido? Bueno, porque para que tú entres a la tierra prometida, escúcheme bien, usted tiene que salir de un proceso de esclavitud. Dios le dice a Abraham, mira, tu generación va a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, pero va a pasar por un proceso de esclavitud. ¿Por qué? Porque eres bien loquillo.
Abraham era un hombre que emocionalmente, pues era inestable. Espiritualmente amaba a Dios. Mire, hermanos, una de las cosas que tiene que entender es que nosotros no podemos analizar la psique, la mente. Solamente Dios conoce los corazones. El padre de la psicología se llama Sigmund Freud. Y ese cuate viene de descendencia judía. Era de padres judíos. Él era ateo. Y él hablaba mucho, yo sé que hay jóvenes aquí y voy a tratar de ser prudente, pero el padre de la psicología hablaba mucho del deseo sexual en los niños. ¿Por qué se podía permitir antes que los niños se casaran con adultos? ¿O por qué los adultos se sentían atraídos por los niños? A lo que hoy llamamos pedofilia. Y Sigmund Freud se alejó completamente de Dios y se convirtió en el padre de la psicología. Pero este cuate tuvo cáncer de paladar. ¿Y sabe qué hizo? Se suicidó. En ese entonces estaba la eutanasia, así que él dijo, yo no tengo por qué sufrir, ¿sí? Porque yo no tengo que vivir un proceso de sufrimiento. La gente que no quiere buscar a Dios no quiere esclavitud. La gente que quiere buscar a Dios no quiere un proceso de prueba. Sí, dice la Biblia que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, pero nuestros cuerpos muchas veces tienen que ser sujetados para cumplir la voluntad de Dios, y eso no te va a gustar. Entonces dice la palabra que Sigmund Freud se suicida, se mata. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque llegó un momento en el cual Dios le dice a Abraham, mira, vas a entrar a la tierra prometida, pero en esa tierra donde fluye leche y miel, tienes que pasar un proceso de prueba bien tremendo. Y dice la palabra de Dios en Génesis 25, 19, ahora hablando de otra descendencia, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Escúcheme bien. ¿Cuál fue la maldición que trajo arrastrando a Abraham y Sarai a Isaac? Que ahora su nuera era estéril. Pero escúcheme bien, hoy nosotros como hijos podemos romper esas maldiciones. Isaac dijo, papá, yo no voy a hacer lo que tú hiciste. Yo no voy a agarrar a la esclava, yo no voy a agarrar a aquella, no, yo voy a orar por mi mujer. Varón, ordena tu casa, es que el primero que tiene que orar por tu mujer eres tú. Oró por su mujer y dice la palabra de Dios, y Dios le dio un hijo. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Ahora escúcheme bien. De aquí nació, ¿quién nació aquí? Jacob, ¿y quién más? Y Esaú. Pero había ahora un problema. Los 2 hermanos tenían pique. Uno quería matar a otro. Escúcheme, lo quería matar, pero no lo mató. Se quería volver a repetir la misma historia de Caín y Abel. Y a mí me llama mucho la atención esto porque cuando Esaú era un hombre de 40 años, fíjense, Esaú era el mayor. ¿Y sabe quién era el consentido de Esaú? Jacob. Miren lo que dice ahí el 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Era un Tarzán, era un gorilón, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, tranquilo, que ayudaba en las tiendas, no se metían broncas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y Rebeca amaba a Jacob. Escúcheme bien. Cuando en una familia hay división, los hijos pasan a cobrar la factura. Tú como papá tienes que ponerte de acuerdo con mamá. Mire, muchas veces me ha tocado que Barú me dice, bueno papá, entonces ¿quién manda? ¿Mandas tú, manda mi mamá? Y te pica el ego, ¿no? No, hijo, pues es que mira, yo tengo la autoridad, pero aunque yo tenga la autoridad, si tu mamá dice que no, yo tengo que hablar con ella y a veces que tengo que respetar también la decisión de tu mamá. Pero los hijos también te pican, bueno, pues ¿quién es el hombre de la casa? ¿Manda ella o mandas tú? Y uno así como que dice, ay, qué difícil. Pero mire qué tremendo. Génesis 27:1. No, perdón, Génesis 27:34.
Cuando Esaú era de 40 años, ya era un hombre viejo, o sea, ya sabía lo que quería. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, que era Eteo. Y no solamente tomó una, sino tomó a otra, que traía la herencia del abuelo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. ¿Sabe de dónde vienen los eteos? De los cananeos, de los jebuseos. O sea, lo que no quería el abuelo, Abraham no quería que su hijo tomara mujer extranjera, lo terminó, tomaron los nietos. ¡Qué fuerte! Porque tú cuidas tanto a tus hijos que no se equivoquen, pero tú no puedes cubrir las decisiones de tus generaciones. Y dice la palabra de Dios, y fueron amargura de espíritu, ahora sí, para Isaac y para Rebeca. No se ponían de acuerdo por las buenas. Bueno, ahora viene un problema, que las nueras van a ser un problema no solamente para Isaac, sino para Rebeca. Y fueron amargura de espíritu. Jóvenes que están solteros, hoy en día, ustedes son como misión imposible. Es bien difícil que encuentres a una mujer y a un hombre de Dios. Más si tú no eres un hombre de Dios. ¡Qué difícil! Porque todo lo que te va a enseñar allá afuera es algo externo. Pero para conocer a alguien, mira, solamente Dios conoce el corazón. Y dice la palabra aquí en el 27, abajito adelantito, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. O sea, la vista de Isaac se apagó, ¿verdad? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, iglesia? Porque lo que no has de querer has de tener muchas veces. Tus hijos pequeñitos, o a lo mejor ya grandes, ven todas las decisiones, tanto malas como buenas que estás tomando. A los hijos no los podemos engañar, iglesia. Los hijos son, dice la palabra, que son el fruto de nuestra generación. Así que dice la palabra que entonces viene una situación bien complicada, ¿sí? Mire lo que dice la bronca que había entre familias. Génesis 27, 41. Ahora eran los hermanos. Dice la Biblia que Isaac y Rebeca no amaban a las esposas de este Esaú. Y luego dice en el 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegaron los días de luto de mi padre, y yo ¿qué haré? Mataré a mi hermano. Y fueron dichos a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de que te va a matar. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, de Harán, y mora ahí con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se le baje, se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, y enviará entonces y te traerá de allá, porque pregunta, ¿por qué será privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa, otra vez, ¿de qué? De las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de Ed, esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mire qué tremendo, problemas de familias. Todo por una cosa, por no ordenar tu casa. Hoy los jóvenes, de hecho estaba viendo aquí una estadística, para que tenga más cuidado con sus hijos. Hoy el 72% de la juventud aquí en México ya tienen problemas de promiscuidad. 72. 28% todavía están dudando entre si van o no van a meterse con la novia. Promiscuidad, relaciones sexuales constantes. Es que si yo no me meto con ella, ¿qué tal si el día de mañana no me gusta? Hermano, una vez que un joven abre una puerta a la promiscuidad, a la pornografía, ya no hay vuelta atrás. El problema es que eso se sigue arrastrando, como lo hizo Abraham. Abraham tenía un problema que le gustaban las mujeres. Y dijo, yo no quiero que mi hijo viva la situación, está bien,
su hijo lo enderezó, Isaac lo enderezó bien, pero quien tomó afectando su generación fueron sus nietos. Y qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque llega el momento en el cual te empiezas a olvidar de Dios. ¿Cómo te olvidas de Dios? Bueno, Dios sabe que pues de vez en cuando vengo a la iglesia, Dios sabe que estoy aquí, pero realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Porque esa semilla llamada desobediencia está creciendo y te está generando un problema llamado bosque. Entonces, aquí había un problema muy grande, hermanos. Un problema en el cual ya los hermanos estaban a punto de matarse. Dice la palabra que entonces viene una generación diferente, donde nuevamente viene José el soñador y entra José a una situación de prisión. Entra durante 3 años y en un día cambia su vida y dice la palabra que ahora José le dice, no se preocupen, hermanos, era necesario que me aconteciera esto porque Dios me ha puesto para preservar sus vidas. Hermanos, estamos en una situación caótica. Yo no sé si esto, nuevamente, no sé si lo van a escuchar, en el 2016 el Señor dio una profecía en este altar, en este púlpito, de lo que iba a pasar en el 2020. Este año viene un año donde México va a ser sacudido, y no precisamente por temblores. Viene una situación para nuestro país, donde como familias tenemos que afirmarnos en la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Y de verdad, yo le tengo mucho temor a profetizar algo, pero hoy es 18 de enero del año 2016. Nosotros, lo del COVID se profetizó 4 años antes de que pasara. Pero estas semanas, de verdad, he estado teniendo sueños bien inquietantes, ¿no? Donde veo cómo la iglesia está siendo esparcida, donde está siendo perseguida, donde gente que estaba firme hoy se está alejando y está tomando decisiones del pasado. Gente que está volviendo a su pasado, que está volviendo a las mismas situaciones de no cambiar, de seguir ídolos. Hermano, eso el Señor lo sabe. A nosotros, mire, a nosotros nos puede engañar. A nosotros nos puede decir que usted está bien. Pero Dios sabe las decisiones que está tomando, las puertas que se están abriendo. Y yo quiero compartirle esto porque el Señor te dice, iglesia, Abba Padre, iglesia, ordena tu casa. Ordena tu casa porque el Señor viene pronto. Y para terminar, por favor, quiero que ponga mucha atención a esto que vamos a dar. Dice la palabra que entonces Génesis 28. Jacob se fue, Génesis 29, 15. Dice que Jacob se fue a encontrar a una mujer que le encantó. ¿Y esa mujer cómo se llamaba? Raquel. Y vio al suegro y le dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de vale? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lino semblante y de hermoso parecer. O sea, Jacob sabía lo que quería. Jacob quería ¿con quién? Con Raquel. Y el suegro le quería meter la mayor. Le dijo, no, bueno, te vas a casar con Lea. Y el suegro, escúcheme bien, el suegro le hace un chanchullo. Usted tiene que tener cuidado porque incluso hasta en las mejores familias te pueden traicionar. No puedes confiar, escúcheme bien, tu familia, hoy tu círculo familiar pasas a ser tu esposa, tus 2 hijos y nada más. Escúcheme bien, yo sé que tus papás tú los amas, pero ni siquiera tus papás hoy son parte de ese círculo familiar. Ten cuidado de ir con el chisme con tu mamá, porque entonces ahora la suegra te va a odiar, el suegro te va a odiar. El círculo tiene que ser muy cerrado, tiene que ser muy íntimo. Hay veces que tu mamá te va a decir, hijo, ¿qué tienes? Yo sé que no estás bien. Tú dime qué te hizo aquel o aquella, ese lagartón o esa lagartona. Y si tú abres tu corazón con quien no debes, vienen problemas, como dice la palabra de Dios aquí. Entonces dice la palabra que el suegro lo quiso llevar a un chanchullo y le metió a la mayor
Y dice la palabra que la mayor tenía un problema que aún era una maldición, era estéril. Pero ¿sabe por qué había esterilidad? Porque el suegro traía sus ídolos. Y llegó el momento en el cual la idolatría, dijimos que ¿qué es idolatría? Todo lo que no busca el reino de Dios y su justicia. Eso es la idolatría. ¿Cuáles son tus ídolos que tienes hoy? ¿El dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu novia? ¿Tus finanzas? Porque esos ídolos te pueden hacer que termines maldiciendo a quien más amas. Yo quiero que usted analice esto que estamos hablando, porque estas maldiciones llegaron hasta el punto donde entraron a los muros de Jericó. ¿Y qué era Jericó? Los de Canaán, las maldiciones de Canaán. Los cananitas. Allá la gente afuera está levantando sus muros para que usted no pueda conquistar. Yo quiero que usted entienda algo. Vamos a conquistar lo que Dios nos ha dado, pero viene un engaño. Iglesia, hoy el Señor te dice, vas a ser engañado, tienes que tener discernimiento. No todas las puertas que se van a abrir vienen de parte de Dios. La Biblia dice que cuando Josué entra a tomar la tierra prometida, los mismos cananitas se disfrazan ahora de, ¿sabe cómo se llaman los cananitas ahora? Los gabaonitas. Y los gabaonitas se hacen pasar por pordioseros. Y entonces, por no consultar a Dios, dice la palabra que Josué hace un juramento, que tarde que temprano Saúl termina rompiendo. Y vienen casas de sangre, que eso lo hemos hablado en otras predicaciones. No haga nada emocional. La gente allá afuera se está disfrazando. Hermanos, hay cristianos, bueno, disque cristianos disfrazados. Cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y quiero que se ponga de pie.